Mayordomía. Las motivaciones del corazón. Lección 6. Las marcas de un mayordomo. El propósito de la lección de esta semana es que la marca distintiva de un mayordomo cristiano es un reflejo del amor de Cristo. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, fieles y leales mayordomos en Babilonia. La segunda, fidelidad y lealtad aún ante la muerte. Frecuencia cristiana. En cada acto de la vida, el verdadero mayordomo cristiano se guía por la verdad y por la rectitud. Puede ser criticado, probado, pero a través de todo su inflexible integridad resplandece como oro puro. Es un amigo y un benefactor de todos los que están relacionados con él, y sus semejantes tienen puesta su confianza en él porque es digno de crédito. Iniciemos con la primera parte, fieles y leales mayordomos en Babilonia. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por lo tanto, pidió que no se le obligase a contaminarse. Entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia, al principio de los 70 años de cautiverio, se encontraban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun que lo perdieran todo. En la tierra de su cautiverio, estos hombres habrían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Habían de ser sus representantes. No debían, en caso alguno, transigir con la idolatría, sino de considerar como alto honor la fe que sostenían y el nombre de adoradores del Dios viviente. Y así lo hicieron. Honraron a Dios en la prosperidad y en la adversidad, y Dios los honró a ellos. Entre los que mantenían su fidelidad a Dios se encontraban Daniel y sus 3 compañeros, ilustres ejemplos de lo que pueden llegar a ser los hombres que se unen con el Dios de sabiduría y de poder. Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. A Daniel se le dio el nombre de Belsasar, a Ananías Sadrac, y a Misael y Mesac, y a Azarías Abednego. El rey no obligó a los jóvenes hebreos que renunciasen a su fe para hacerlos idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente. En el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que provenía de la mesa del rey, pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta temperancia. Ningún poder ni influencia podría apartarlo de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de la creación de Dios. El primer paso en la dirección errónea habría conducido a otros pasos tales hasta que, cortada su relación con el cielo, se verían arrastrados por la tentación. Los jóvenes hebreos estudiaron 3 años las letras y la lengua de los caldeos. Durante ese tiempo se mantuvieron fieles a Dios y confiaron constantemente en su poder. Al adquirir la sabiduría de los babilonios, Daniel y sus compañeros tuvieron más éxito que los demás estudiantes. Pero su saber no les llegó por la casualidad. La obtuvieron por el estudio fiel de sus facultades bajo la dirección del Espíritu Santo. Se relacionaron con la fuente de toda sabiduría. Hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. Con fe, oraron por sabiduría y vivieron de acuerdo con sus oraciones. Procuraron adquirir conocimiento con un propósito, el de poder honrar a Dios. Y Dios mismo fue su maestro, orando constantemente, estudiando concienzudamente en relación con lo invisible, anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino, y sin el esfuerzo humano el divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios nos sea impartida debemos hacer nuestra parte. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros tanto el querer como el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. Así como Dios cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante el impartimiento de su espíritu fortalecerá todo propósito fiel y toda resolución noble. Así como Dios llamó a Daniel para que testificase por él en Babilonia,
Dios nos llama hoy a nosotros para que seamos sus testigos en el mundo. En la vida del verdadero cristiano no hay cosas que no sean esenciales. A la vista del Omnipotente todo deber es importante. El Señor mide con exactitud toda posibilidad de servir. Un carácter noble no es el resultado de la casualidad, no se debe a favores o dones de la providencia. Es el resultado de la disciplina propia, de la sujeción de la naturaleza inferior a la superior, de la entrega del yo al servicio de Dios y de los hombres. En lo que experimentaron estos jóvenes hebreos, tenemos un ejemplo del triunfo de los buenos principios sobre la tentación, de la pureza sobre la depravación, de la devoción y la lealtad sobre el ateísmo y la idolatría. ¿Qué carrera fue la de estos nobles hebreos? Pocos se imaginaban cuál sería su destino. Se entregaron a la dirección divina con tanta fidelidad y constancia que Dios pudo cumplir su propósito por su intermedio. La vida de Daniel y sus compañeros es una demostración de lo que Él hará en favor de los que se entregan a Él y procuran con todo el corazón realizar su propósito. Continuemos con la segunda parte, lealtad aún ante la muerte. Daniel 3:15. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? En aquel día decisivo, las potestades de las tinieblas parecían ganar un triunfo señalado. El culto de la imagen de oro parecía quedar relacionada de un modo permanente con las formas establecidas de la idolatría, reconocida como la religión del Estado en aquella tierra. Satanás esperaba derrotar así el propósito divino, que tenía de hacer de la presencia del cautivo Israel en Babilonia un medio de bendecir a todas las naciones paganas. Pero Dios decretó otra cosa. No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano. En medio de la multitud de adoradores había 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así al Dios del cielo. Su Dios era Rey de reyes y Señor de señores. Ante ningún otro se postrarían. A Nabucodonosor, entusiasmado por su triunfo, se le comunicó que entre sus súbditos había algunos que se atrevían a desobedecer su mandato. Ciertos sabios, celosos de los honores que se le habían concedido los fieles compañeros de Daniel, informaron al rey de la flagrante violación de sus deseos. Por medio de amenazas procuró inducirlos a unirse con la multitud. Señalando el horno de fuego, les recordó el castigo que les esperaba si persistían en su negativa a obedecer su voluntad. Pero con firmeza los hebreos atestiguaron su fidelidad al Dios del cielo y su fe en su poder para librarlos. Todos comprendían que el acto de postrarse en tal imagen era un acto de culto, y solo a Dios podían ellos rendir un homenaje tal. Mientras los 3 hebreos estaban delante del rey, él se convenció de que poseían algo que no tenían los otros sabios de Babilonia. Habían sido fieles en el cumplimiento de todos sus deberes. Les daría otra oportunidad. Si tan solo indicaban buena actitud en unirse con la multitud para adorar la imagen, les iría bien. Vanos fueron las amenazas del rey. No podía desviar a estos hombres de su fidelidad al príncipe del universo. De la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre y muerte, y que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el fundamento de toda prosperidad verdadera. Mirando con calma al horno de fuego, dijeron: no cuidaremos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Su fe quedó fortalecida cuando declararon que Dios sería glorificado libertándolos, y con una seguridad triunfante basada en una fe implícita en Dios, añadieron: y si no sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. La ira del rey no conoció límites. Demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego, representantes de una raza despreciada y cautiva. Ordenando que se calentase el horno 7 veces más que de costumbre, mandó que hombres fuertes de su ejército atasen a los adoradores de Dios de Israel para ejecutarlos de una manera sumaria. Entonces estos varones fueron echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho más la llama de fuego,
mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero el Señor no olvidó a los suyos. Cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona, y juntos anduvieron en medio del fuego. En presencia del Señor del calor y del frío, las llamas perdieron su poder de consumirlos. Desde su solío real, el rey miraba esperando ver completamente destruidos a los hombres que le habían desafiado, pero sus sentimientos de triunfo cambiaron repentinamente. Los nobles que estaban cerca vieron que su rostro palidecía mientras se levantaba de su trono y miraba intensamente hacia las llamas resplandecientes. Con alarma, el rey, volviéndose a sus señores, preguntó: ¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es la del Hijo de los dioses. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tendría el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, habían respondido sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la 4ª persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Y ahora, olvidándose de su propia grandeza y dignidad, Nabucodonosor descendió de su trono, yendo a la boca del horno clamó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces ellos salieron delante de la vasta muchedumbre y se les vio ilesos. La presencia de su Salvador los había guardado de todo daño, y solo se habían quemado sus ligaduras. Y se juntaron los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de su cabeza fue quemado, ni siquiera sus ropas, ni olor de fuego había pasado por ellos. Olvidada quedó la grande imagen de oro levantada con tanta pompa. El rey humillado se vio obligado a reconocer: bendito el Dios de ellos, que envió su ángel, libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y adorasen otro Dios que su Dios. Lo experimentado aquel día indujo a Nabucodonosor a expedir un decreto, y expresó así la razón por la cual dictaba dicho edicto: porque no hay Dios que pueda librar como éste. Mediante la liberación de sus fieles siervos, el Señor declaró estar de parte de los oprimidos, y reprende a todos los poderosos terrenales que se rebelan contra la autoridad del cielo. Los 3 hebreos declararon a toda la nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban. Confiaron en Dios en la hora de prueba, recordando la promesa de Isaías 43:2. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarás. Cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, estén llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira de los hombres se despertará en forma especial contra aquellos que santifiquen el 4º mandamiento de la ley de Dios, el sábado, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requiere de una fe inquebrantable. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado sea encarcelamiento, destierro y muerte. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que se encuentren. Satanás con todas sus huestes no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Decidamos hoy que, así como Daniel y sus compañeros, proponernos diariamente ser leales y fieles al Dios de los cielos y no contaminarnos con los engaños de Babilonia, y ser obedientes a la ley de Dios a una costa de la vida misma, y confiar en las promesas de Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.